Bien, pues vamos a ver el último punto, ¿vale? El punto 4 de metodologías de la psicología. Para la otra pregunta de desarrollo, mm, que son tres métodos los que tenemos que ver, ¿no? La metodología observacional, la correlacional y la experimental. Entonces, la metodología observacional, pues como su nombre indica, consiste en observar, ¿no? Es un método que se enfoca básicamente en observar y describir un comportamiento tal y como ocurre sin modificarlo y sin intervenir. O sea, es una operación en la que lo único que se hace es observar, ¿no? No se interviene ni se modifica nada, simplemente es observación y recogida de datos en realidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los psicólogos hacen esto de manera un poco sistemática, ¿no? No, no simple y llanamente se dedican a observar como observaría una persona sentada en una cafetería tomando un café, ¿no? Sino que lo hacen un poco de manera sistemática, ¿no? Utilizando, como vemos, diferentes herramientas, ¿no? Está la observación directa, ¿no? Y luego hay otras metodologías de recogida de datos, ¿no? Como pueden ser las encuestas, ¿no? A una serie de personas, ¿no? Las entrevistas, los estudios de casos, ¿no? Y bueno, básicamente, la conducta, pues básicamente se mide con cuatro criterios importantes: la latencia, la frecuencia, la duración y la intensidad. No creo que haga falta explicar esto con mucho detalle, ¿no? La latencia es, pues básicamente cuánto tiempo pasa entre que se da determinado estímulo en el ambiente y se produce determinada respuesta, ¿no? La frecuencia es el número de veces que una conducta se repite, ¿no? Si por ejemplo pensamos en el conductismo y, y pensamos, por ejemplo, en lo de la caja de Skinner, lo del comportamiento de la paloma, ¿no? La latencia sería, pues, cuánto tiempo pasa entre que... bueno, perdón, lo de la paloma no, pensamos, por ejemplo, en lo del perro. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se produce el estímulo de la campana, de sonar la campana, y cuánto tarda en aparecer la respuesta, ¿no? En la salivación del perro, ¿no? La frecuencia es que cuántas veces ocurre la conducta, o sea, eh, podemos someter a ese perro a varias veces al estímulo, ¿no? Y ver si el perro todas las veces, digamos, da la misma respuesta, saliva, ¿no? O por ejemplo, en el caso de la paloma de Skinner, si la conducta que estamos estudiando es el picotazo de la paloma en el conmutador de la caja para que caiga comida, ¿no? Pues estudiar la frecuencia de cuántas veces ocurre la conducta es ver si la conducta ocurre cada 2 minutos, cada 30 segundos, ¿no? Luego la duración, el tiempo que dura la conducta, si la conducta que se lleva a cabo es más larga o es más corta, ¿no? Y luego la intensidad, cómo de intenso, digamos, con qué potencia, esto se mide digamos, con diferentes instrumentos, se realiza la conducta, ¿no? Si la conducta es más débil o más fuerte, ¿no? En un individuo. Y es un método muy útil, pues bueno, pues eso, para recolectar información inicial, ¿no? Eh, es un método útil sobre todo para cosechar datos, ¿no? Pero la observación por sí sola no nos permite explicar la conducta ni tampoco tener una hipótesis ni una explicación. La observación lo único que nos permite es mmm, recoger datos, ¿no? Pero hace falta tener una buena pregunta de investigación, eh, digamos, para dotar de sentido a esos datos, ¿no? Incluso para si estamos observando en mitad de un experimento, que esa observación vaya encaminada a observar lo que nuestra investigación está buscando y a descartar aquello que nuestra investigación no está buscando, ¿no? Vale, eso sería en cuanto al método observacional. En cuanto al método correlacional, bueno, pues un método que, como su nombre indica, establece una correlación. ¿Qué es establecer una correlación? Pues establecer una relación entre dos cosas, ¿no? ¿Entre qué? Es un método que estudia si dos variables están relacionadas entre sí, ¿no? Y si cuando una cambia, por ejemplo, la otra lo hace también. O si no, ¿no?
Entonces, hay dos tipos de correlación que se pueden descubrir. Hay una correlación positiva, cuando ambas variables aumentan o disminuyen juntas, ¿no? Y una correlación negativa, cuando una variable sube, la otra baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos dos ejemplos de correlación positiva. Pues, por ejemplo, entre dos variables, la temperatura o el calor, ¿vale? Y el consumo del helado, es decir, que el helado se derrite, ¿no? Si aumenta la temperatura, correlativamente de manera positiva, el helado cada vez se derrite más. Si disminuye la temperatura, correlativamente el helado cada vez está menos derretido, está más compacto, más sólido. Sin embargo, una correlación negativa, por ejemplo, entre dos variables como la autoestima y la depresión. Cuanto mayor sea el grado de depresión de una persona, menor es su capacidad de autoestima, su grado de autoestima, y cuanto mayor es su grado de autoestima, menor es su grado de depresión. Por ejemplo, ¿no? Ojo, esto es importante. La correlación establece una relación entre dos variables, ¿no? Pero esto no significa que una sea causa o consecuencia de la otra. No tiene por qué, ¿no? Aquí no se está estableciendo ninguna ley de causa y efecto, sino simplemente esto es útil para detectar patrones, ¿no? Que se dan a la vez. Ya sea que los dos se dan al mismo tiempo o que cuando uno aparece el otro no aparece, ¿vale? Y por último, el tipo de metodología más importante es la metodología experimental, ¿no? Que esto sí que nos permite dar una explicación. Es decir, saber si una cosa es causa de la otra o no, ¿vale? Entonces, el método experimental, como en casi toda la ciencia, es muy utilizado en psicología, ¿no? Porque ayuda a entender el comportamiento humano, ¿no? Y a explicar sus causas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues básicamente se modifica, se prepara para el experimento, se modifica una situación a propósito, a ver qué pasa, ¿no? Básicamente se cambiaría una determinada cosa a la que llamamos variable independiente, VI, para ver si eso produce un efecto en otra cosa, a la que vamos a llamar variable dependiente o VD, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos, y además se establece un grupo de control, ¿no? Que no está sometido a ambas variables. Entonces, por ejemplo, pongamos un caso práctico, como aquí, ¿no? Supongamos que queremos saber si la temperatura de una sala afecta al rendimiento de un examen. Entonces, por lo que hace es que creamos tres grupos de estudiantes. Uno rinde el examen a temperatura normal. O sea, no estamos cambiando ni introduciendo ninguna cosa que se cambie. No estamos introduciendo ninguna variable independiente. Estamos simplemente dejando, ¿vale?, un grupo en una situación que no está controlada experimentalmente. Otro grupo lo vamos a meter en un lugar muy caluroso, que sí que hemos modificado nosotros y que lo hemos puesto muy caluroso, para ver si eso afecta o no. Y un tercer grupo, ¿vale?, estaría en un lugar muy frío, ¿no? Ambos, el grupo que está en un lugar muy caluroso y el grupo que está en un lugar muy frío, son grupos experimentales, no grupos de control. El grupo de control es el grupo que no está sometido a las condiciones del experimento, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, ¿qué sería la variable independiente aquí? Bueno, pues sería la temperatura. ¿Y qué sería la variable dependiente? Bueno, la variable dependiente sería la nota, el rendimiento de los estudiantes en el examen. Si sacan mejor nota, si sacan peor nota, la nota. La nota sería la variable dependiente. Vamos a ver si la variable independiente, la temperatura, afecta directamente o no a la variable dependiente, al resultado o notas que sacan los estudiantes, ¿no? En ese momento, el investigador, ¿no?, pues, tiene formulada esta hipótesis, ¿no?, que en nuestro ejemplo es que al cambiar la temperatura, cambiarán también los resultados del examen, ¿no? Entonces, la hipótesis se pone a prueba y puede ocurrir dos cosas: que la hipótesis sea nula o que la hipótesis sea correcta, o sea positiva. Si la hipótesis es nula, ¿qué pasará? Bueno, pues que la temperatura no afectará a los resultados del examen. Si la hipótesis se cumple, pues entonces sí habrá afectado a los resultados del examen, ¿no?
Entonces, en caso de que la hipótesis se cumpla, se tomará como válida, ¿vale? Y para realizar bien un experimento, ¿qué es imprescindible? Bueno, es imprescindible básicamente, como aquí los apuntes dicen, pues esto es muy sencillito, básicamente la muestra, ¿no? Y controlar las influencias externas. Es decir, cuando se hace un experimento es importante que la muestra, por ejemplo, el número de personas que participan en el experimento sea relativamente grande. Por ejemplo, no podemos afirmar algo sobre los niños frente a las niñas, ¿no? Si cogemos 2 niños y 2 niñas. Eso es una muestra muy pequeña para el experimento. Si queremos demostrar algo, alguna diferencia entre niños varones y niñas hembras, ¿no? Pues tendremos que coger una muestra significativa de niños y una muestra significativa de niñas, ¿no? Bien, el muestreo aleatorio. Es decir, bueno, existen 2 clases de muestreo, el aleatorio y el estratificado. ¿Qué es el aleatorio? Bueno, pues que cualquier individuo, ¿no? Dentro de los que están, tiene la probabilidad de ser elegido, ¿no? Para realizar el experimento. Y el muestreo estratificado es que se elige un número proporcional de personas de cada grupo, ¿no? Por ejemplo, hombres y mujeres en igual proporción. Porque a lo mejor nos interesa concretamente mostrar también dentro del grupo alguna cuestión que tenga que ver con el género, ¿vale? Por otro lado, el tema del control de las influencias es muy importante. En un experimento hay que evitar que otras cosas influyan en el resultado, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos poniendo nosotros del examen, ¿no? Del rendimiento académico en el examen, ¿no? Pues habría otras cosas que pueden influir en el resultado del examen, ¿no? Pues yo qué sé, el ruido, la hora del día que sea, el estado de ánimo, ¿no? Entonces el ambiente hay que intentar controlarlo lo máximo posible, es decir, excluir lo máximo posible todo este tipo de factores, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que sea confiable el experimento? Bueno, pues se necesita validez interna y externa. La interna es que cualquier cambio en los resultados realmente se deba al cambio en la variable independiente y no a otro factor o a otra influencia, ¿no? O sea, que el cambio, que preparemos las cosas de tal manera que podamos afirmar con seguridad si hay un cambio en el rendimiento de los exámenes, que eso sea debido a la temperatura y no a cualquier otro factor que no hemos llegado a controlar bien, ¿vale? Entonces, para que un experimento sea confiable, tiene que tener eso, que sería la validez interna. Y luego validez externa, es decir, que los resultados que obtengamos en nuestro experimento sirvan para otras personas y no solo para quienes participaron en ese experimento, ¿no? Es decir, que dentro de las personas que hemos seleccionado hemos hecho este experimento y ha valido, bueno, deberíamos poder repetir este experimento con otras personas y que también ocurra, ¿vale?